Página 57, por arriba, donde dice Lucas 4:8. Yo voy a comenzar a leer aquí. Vamos a buscar este pasaje de Lucas 4:8. Amén. Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Nosotros podemos observar que en los evangelios muchas personas alababan a Jesús y Él jamás se los impidió. Más adelante en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Dios el Padre ordena a los ángeles que le adoren. Eso significa que si Jesucristo dice que solamente debemos adorarle a Dios, Jesucristo tiene que ser Dios, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, los magos le adoraron. Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos vinieron para adorarle a Jesucristo. Nosotros le adoramos a Cristo porque Él es Dios. Si Él no era Dios, no hay razón para adorarle, pero significa que Jesús es Dios. Y eso es muy importante para nosotros, porque hay religiones que creen que usan la misma Biblia que nosotros usamos, pero ellos no creen que Jesucristo es Dios. Pero Jesús es Dios. Eso es muy importante para nosotros a saber y aprender. Seguimos adelante en la página. Los que estaban en la barca le adoraron. ¿Alguien quiere leer de Mateo 14:33? Amén, amén, gracias. Los que estaban en la barca le adoraron. Significa que Jesucristo tiene que ser Dios. El hombre ciego que fue sanado le adoró. Dice en Juan 9:38, y él dijo, creo Señor, y le adoró. Y como dijo por arriba, Jesús jamás se los impidió. En ningún caso, en cuando las personas le estaban adorando a Jesucristo, les impidió. Ellos le adoraron, Él no dijo nada malo a ellos por hacerlo. El Padre ordena a los ángeles que le adoren. Vamos a leer aquí en el libro de Hebreos 1:6, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Y por abajo aquí vamos a poner la primera palabra. Su deidad se demuestra por medio de sus atributos. En la lección anterior estudiamos algunos atributos que le pertenecen únicamente a Dios. Ahora vamos a aprender que Jesús también tiene estos atributos indicando que Él es Dios. Comenzamos con omnipotencia, Mateo 28:18. ¿Alguien quiere leer ahí? Amén, amén. Omnipotencia significa toda potestad. Jesús dice que Él tiene toda potestad. Para tener toda potestad significa que Él tiene que ser Dios. Omnisciencia significa que Jesús sabe todo, ¿verdad? Él sabe todo. Juan 16:30. ¿Alguien quiere leer ahí de Juan 16:30? Amén. Amén. Gracias. Ellos entendieron que Jesús sabe todas las cosas. ¿Cómo es que Él sabe todas las cosas? Yo no puedo decir eso. Ningún humano puede decir eso,
Pero Jesús lo dijo. Él sabe todas las cosas. Significa que Él tiene omnisciencia como Dios el Padre. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La próxima palabra es omnipresencia. Significa que Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Omnipresencia, en todos lugares al mismo tiempo. Mateo 28, 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo dice que Él está con nosotros. Significa que con la iglesia, con cada iglesia, quien está adorándole a Jesucristo esta mañana, congregándose en su nombre, Él está ahí en la presencia de ellos. Él está aquí con nosotros, porque nos congregamos en su nombre. Y donde hay 2 o 3, Él está ahí con nosotros. Dice, Él dijo que Él está con nosotros todos los días. También significa que Él está contigo a donde tú vas. Si tú estás en la casa, Él está ahí en tu corazón. Si tú estás caminando en la calle, Él está ahí contigo. Si tú estás en Jumbo, Él está ahí contigo. Todos los lugares a donde tú vas, Jesús va contigo si eres salvo por la gracia de Dios. Si le has recibido en tu corazón, Jesucristo está contigo. Y dice hasta el fin del mundo. Entonces no hay nada que puede quitar Jesucristo su presencia de ti. Él siempre va a estar contigo. Eso es una promesa de Dios. Siempre va a estar con nosotros. Omnipresencia. Eterno. La próxima palabra es eterno. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros sabemos que el verbo es el nombre de Cristo en este versículo. Y está hablando de Él. Él estaba en el principio con Dios. Él es Dios. Él es eterno. Inmutabilidad, que Jesús no cambia. Siempre es el mismo. Y dice aquí en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Dios puede cambiar quién Él es, nosotros vamos a tener dificultades en confiar en Él, porque no sabemos qué Él va a hacer, ¿verdad? Si Él va a cambiar su mente para ser una persona diferente, digo persona, pero un Dios diferente, pero nosotros confiamos en Él sabiendo que Él es el mismo. Él nunca cambia. Podemos confiar que siempre va a tener misericordia, gracia, amor. Él siempre va a ser el mismo. Santidad, santidad, en página 59. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El sumo sacerdote que tenemos es Jesucristo, como yo hablé la semana pasada, como que Él sacrificó, Él ofreció su propia sangre en el cielo, en el templo en el cielo, y ahora Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Él es nuestro sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes, ellos tuvieron que orar por los pecados de su pueblo, de Israel. Jesucristo está entre nosotros y Dios. Cuando nosotros oramos
oramos a Dios y Jesucristo recibe la oración y lo entrega a Dios. Ustedes saben que cada persona en la Trinidad tiene parte en la oración. Tiene parte en la oración. Porque el Espíritu Santo vive en cada cristiana. Él vive por dentro. Y dice la palabra que a veces nosotros no sabemos qué decir a Dios. No sabemos qué decir. Podemos llorar. Podemos estar sin palabras, orando a Dios. Y dice la palabra en esos momentos que el Espíritu Santo sabe lo que decir a Dios. Él habla con Dios de nuestra parte. Sí. Porque a veces nosotros también no sabemos qué pedir a Dios. Pero el Espíritu Santo en ese momento habla directamente a Dios. Y dice que Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios. Entonces el Espíritu Santo habla, Jesucristo recibe y Jesucristo lo entrega a Dios. Estamos hablando entre toda parte de la Trinidad durante la oración. Tú estás hablando con Dios entero, con todo de Dios durante la oración. Yo voy a seguir leyendo aquí por arriba, página 59, donde dice, como se mencionó anteriormente, hay algunas personas que argumentan que Jesús simplemente era un buen maestro o un gran profeta, pero que no era Dios. Sin embargo, podemos ver que la Biblia declara explícitamente. Amén, gracias. Que Él es Dios. La palabra es. Si Jesús mismo proclamó ser Dios, entonces Él no podía solamente ser un buen maestro. De no ser Dios, vendría siendo la palabra es mentiroso. De no ser Dios, vendría siendo un mentiroso, proclamando ser quien no era, o tal vez un lunático, confundido acerca de su identidad. Ninguna de estas descripciones concuerdan con el Jesús de la Biblia. Él no era ni un mentiroso ni un lunático. Él es el Señor. La palabra final es Señor. Jesús es el Salvador del mundo. La Biblia nos muestra que Jesús no solamente es Dios, sino que también se humilló en venir a la tierra tomando una apariencia humana, muriendo en la cruz por nuestras transgresiones y resucitando de la muerte como nuestro Redentor. Amén. Vamos a leer de Filipenses 2, 5 hasta 11. ¿Alguien quiere buscarlo? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Un día, aunque hay personas que no confiesan a Jesucristo como Salvador, un día cuando ellos están ante el trono de Dios, todos al mismo tiempo, se van a doblar la rodilla y decir que Jesucristo es el Señor. Será algo maravilloso en ese momento, pero eso va a pasar. Dice la palabra que todos van a confesar que Jesús es el Señor, van a doblar toda rodilla en ese momento. Nosotros, regreso al libro, dice aquí por abajo, veamos específicamente lo que esto significa. Él vino a, la palabra es nosotros. Él vino a nosotros. El bebé que nació en un pesebre de Belén era Dios en un cuerpo humano.
nosotros decimos que Jesús era 100% Dios y 100% humano, hombre al mismo tiempo. Amén. Vamos a página 60. Aunque Jesucristo era Dios, Él eligió no usar su poder en algunas ocasiones. Los soldados, ellos le estaban burlando cuando Él estaba colgado en la cruz, diciendo, si Él es Dios, salga de ahí, salga de la cruz. Y si Él quería, Él podría salir de esa cruz, pero eligió no hacerlo. Jesús eligió morir. El mundo no le quitaban la vida. Jesús entregó su vida para nosotros. Amén. Vamos a página 60. Juan 1:1 y versículo 14. Y este es el versículo que nos dice claramente que el verbo es Jesucristo, porque dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso tiene que hablar de Jesucristo, amén. Y Jesús entró al mundo por medio del vientre de una virgen. Seguimos aquí. Yo voy a leer, como yo dije, de Lucas 1, Lucas capítulo 1 y versículo 26. Lucas 1, 26 hasta 36 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Amén. Este nacimiento virginal fue profetizado cientos de años antes por el profeta Isaías. Dice aquí Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muchos años, cientos de años antes, dice la palabra que esto iba a pasar, que Jesús iba a nacer de una virgen. Dios lo profetizó muchos años antes. El nombre Emmanuel literalmente significa, ¿quién lo sabe? Dios con nosotros. Amén, Dios con nosotros. Dios con nosotros. El nombre Emmanuel literalmente significa Dios con nosotros. A mí me encanta ese nombre. Es el nombre de nuestra iglesia. Y es importante para nosotros a pensar y a saber que Dios es con nosotros aquí, en esta iglesia.
Amén. Voy a leer aquí de Mateo 1:23. Dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. El lugar donde Jesús iba a nacer fue profetizado con 450 años. Para poner en el espacio, en la línea, 450 años de anticipación. Solo Dios podría predecir la ubicación donde Él elegiría nacer y la predicción se cumplió. También yo voy a hablar un poquito esta mañana en el mensaje principal sobre esto, porque es maravilloso en cómo que Dios lo hizo para Jesucristo, a nacer en Belén. ¿Alguien quiere leer de Miqueas 5:2? Amén, amén. Ustedes saben quién más de la Biblia nació en Belén, un rey muy famoso de Israel. David nació en Belén. Sí. Ya que Jesús vino y vivió en nuestro mundo, Él conoce nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestras tentaciones, no solamente por su omnisciencia, sino por su experiencia. Hebreos 4:15 hasta 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un versículo muy famoso, o dos versículos muy famosos, que nosotros tenemos un sumo sacerdote que conozca nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Lo que nosotros vivimos aquí en la carne humana, Jesús fue tentado también como nosotros somos tentados a través de Satanás. Pero la diferencia es Jesús no pecó. Pero Él nos entiende. Hay una canción en inglés que cantamos que habla en como que Jesús me ve en mis tentaciones, cuando estoy tentado por Satanás, cuando estoy pasando por momentos difíciles, Él me ve, Él lo sabe y dice que sí, que Él nos ve, Él lo sabe. Y a Él le importa esos momentos en cuando nosotros somos tentados y Jesús puede ayudarnos a salir de esa tentación. También dice la palabra que en cada tentación hay una puerta para salir, que Él nos va a abrir la puerta de salir de la tentación. Jesús siempre nos puede ayudar en momentos así. A pesar de que Jesús experimentó las mismas tentaciones que nosotros, Él nunca pecó porque Él es Dios. Dios no puede pecar. Él no puede hacer ninguna cosa mala porque Él es santo. Él murió por nosotros. La próxima palabra es murió. Dios, Jesús, murió. Nosotros hemos estudiado en lecciones anteriores que Dios creó un mundo perfecto sin pecado. No fue hasta que el pecado entró al mundo que la muerte y el sufrimiento llegaron. Tú sabes que hay muchas personas que ellos quieren poner la culpa en Dios y decir, bueno, sí, ellos lo usan como excusa para no creer en Dios.
Ellos dicen, si Dios es real, Él no va a permitir que todas estas cosas malas sucedan aquí en el mundo. Todo lo que vemos aquí en el mundo que es malo, Dios no lo iba a permitir que, si Él es real. Pero lo que pasó es que Dios sí creó un mundo perfecto. Pero ¿qué pasó? El hombre, no Dios, el hombre lo dañó. El hombre dañó el mundo con el pecado. Y dice que esa es la razón por que tenemos tantas cosas malas que suceden ahora en el mundo es a través del pecado. No es la culpa de Dios. Dios ayuda para libertarnos del pecado, de las cosas malas que suceden en el mundo. Pero todo lo que pasa en la vida de una persona que es mala, es a través del pecado. Es por culpa del pecado. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo son doctrinas muy importantes. Y cada cristiana necesita saber estas doctrinas de Dios. Porque son muy importantes para tu crecimiento en Cristo, en Dios, en tu vida cristiana. Te va a ayudar mucho y son necesarios para cada persona. Porque hay diferencias, opiniones también. Y cuando nosotros salimos para hablar con las personas, a veces ellos van a decir cosas así. No creo en Dios porque Dios permite que todas las cosas malas pasen. Pero tú sabes qué decir. No creo que Jesucristo era Dios. Ahora tú sabes versículos que decir. Y puedes guardar este libro, seguir leyendo, para saber cómo hablar cuando las personas dicen cosas que son contra la palabra de Dios. Ahora sabemos cómo responderle a ellos.